El día 28 de julio es considerado como el Día Mundial contra las Hepatitis Virales. Esto se declaró en una reunión de la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, ya que necesitábamos incrementar la sensibilización y comprensión de toda la población sobre qué es lo que significa tener una o infectarse con el virus, con algún virus de las hepatitis virales, ya que el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C van a ser responsables de altos niveles de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, ya que la infección por estos dos virus pueden conllevar a una enfermedad crónica del hígado, o sea, pueden desarrollar cirrosis y también tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Se estima que aproximadamente el 57% de todos los pacientes que tienen cirrosis están infectados o por el virus de la hepatitis B o por el virus de la hepatitis C. Y un 78% de pacientes con cáncer de hígado también están infectados con alguno de estos dos virus. Aproximadamente al año ocurren 1.1 millones de muertes debido a la infección por estas dos hepatitis. ¿Por qué se eligió como fecha de la lucha contra la hepatitis viral el día 28 de julio? En honor al doctor Baruch Blumberg, quien descubrió al virus de la hepatitis B y que además inventó una prueba en sangre para detectar a este virus y que además también inventó la vacuna para prevenir la infección por el virus de la hepatitis B. Los humanos nos podemos infectar por 5 tipos de las de hepatitis virales, la hepatitis A, B, C, D, E. Cada uno de estos virus van a tener una forma diferente de infección, pero generalmente los vamos a dividir en dos grupos. En un lado, el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, ya que en este caso ambos nos podemos infectar por contaminación fecal oral, o sea que este virus va a ingresar por nuestra boca. En cambio, el virus de la hepatitis B, C y D sí tienen otras formas de transmisión, sobre todo relacionadas a sangre, relaciones sexuales u otras secreciones. Entonces, vamos a empezar hablando del virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un virus de RNA, significa que tiene una cadena en su información genética, y en el Perú se cuenta que aproximadamente el 98% de la población ha estado en contacto con este virus, ya el 98%. ¿Cómo vamos a transmitir este virus? Por las manos contaminadas. Cuando nuestras manos han estado en contacto, por ejemplo, con heces de una persona infectada o con ropa en donde hayan quedado restos fecales de estos pacientes y no nos lavamos de forma adecuada las manos, vamos a ingerir este virus y nos vamos a contaminar. Por eso se le considera como una infección de transmisión fecal oral, sobre todo por el consumo de alimentos y agua contaminadas y por el contacto personal con personas infectadas con la hepatitis A. También nos podemos infectar por vía sanguínea. Por ejemplo, si yo me infecto con el virus de la hepatitis A, después de infectarme no tengo síntomas y si voy a donar sangre, probablemente no sea identificado y de esta forma también puedo contagiar a otras personas. ¿Qué manifestaciones clínicas, qué síntomas nos va a provocar el virus de la hepatitis A? Generalmente después de la infección vamos a estar asintomáticos por 2 a 4 semanas. Luego podemos presentar fatiga, cansancio, sensación de debilidad, se nos va a ir el apetito, podemos tener náuseas, vómitos, un poco de dolor abdominal e incluso a veces diarreas. Pero muchas de las personas que se infectan con el virus de la hepatitis A cursan sin ninguna molestia, asintomáticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando de pronto viene un paciente con estos síntomas, a veces se ponen amarillos, cansados, le pedimos una prueba en sangre para ver cómo está el hígado y encontramos unas sustancias llamadas transaminasas muy elevadas. Ahí sospechamos. Este paciente puede haberse infectado por este virus. Y solicitamos unos anticuerpos para saber si es que el paciente está o no infectado por el virus de la hepatitis A. Tratamiento. Si tenemos una persona que tiene la infección por el virus de la hepatitis A, no hay un antiviral específico que nos sirva para tratar esta infección. La ventaja que tenemos con respecto al virus de la hepatitis A, que en la mayoría de casos nos da la enfermedad, podemos sentir algunos síntomas que en su mayoría son leves y conforme cumpla su ciclo de vida el virus, sale de nuestro cuerpo y mejoramos. Entonces, generalmente el tratamiento es sintomático. Si tenemos un poco de fiebre, le vamos a dar paracetamol para bajarle la fiebre, para calmarle el dolor de cabeza, el dolor de abdomen.
Hay casos muy raros en los que esta infección por el virus de la hepatitis A puede provocar una falla hepática fulminante, que el paciente requiera un cambio de hígado para poder salvarse. Generalmente, cuando las personas que se infectan con el virus de la hepatitis A son muy jóvenes, o sea, recién nacidos, menores de 1 año, o adultos mayores, personas de más de 70, 80 años, si se infectan con este virus, sí, les puede provocar un daño importante en el hígado. Ahora, los pacientes que tienen cirrosis hepática y se infectan con el virus de la hepatitis A también puede ser catastrófico para ellos, porque ya cuando tenemos cirrosis hepática, como ya lo hemos conversado en otras charlas, el hígado ya está dañado. Tenemos que cuidar cada célula del hígado que se encuentra funcionando. Entonces, si viene una infección por el virus de la hepatitis A, se van a ver afectadas esas células que le quedan y también puede provocarle una falla hepática fulminante, pudiéndolo conllevar hasta la muerte. Es por ello que los pacientes con cirrosis hepática debemos vacunarlos contra la hepatitis A si es que en las pruebas de sangre nos sale que nunca ha estado en contacto con el virus de la hepatitis A. A nuestro esquema de vacunación peruano, en este año se ha reincorporado la vacuna, contra la hepatitis A, ¿no? Que se va a dar en los infantes para evitar que se infecten más adelante. En el caso de la hepatitis E, este también tiene una información genética de una cadena, el ARN. La prevalencia en el Perú, o sea, el porcentaje de personas que se han infectado con el virus de la hepatitis E es alta, un 14% de nuestra población, sobre todo en la zona costera, como podemos ver en el mapita. La zona roja son los departamentos que tienen un mayor número de infecciones por este virus. El modo de transmisión, como ya lo habíamos mencionado antes, es parecido a la infección por el virus de la hepatitis A, mediante las manos, una transmisión fecal oral. Si es que no tenemos un correcto lavado de manos, una buena preparación de los alimentos, nos podemos contaminar con el virus de la hepatitis C. En cuanto a su evolución, el virus de la hepatitis C es muy parecido al virus de la hepatitis A. Nos da una vez, podemos pasarlo sin ninguna molestia, asintomáticos, o podemos tener un poco de cansancio, decaimiento, perdemos el apetito, nos podemos poner amarillos. Pero conforme cumple su ciclo de vida, el virus se va y nos recuperamos. Pero hay dos grandes grupos poblacionales que sí este virus de la hepatitis E puede ser peligroso. Porque, por ejemplo, si es que tenemos una persona que su sistema inmune está disminuido, por ejemplo, un paciente con cáncer que está recibiendo quimioterapia, radioterapia, y se infecta con el virus de la hepatitis E, sus defensas no van a estar preparadas para eliminarlo y sacarlo de nuestro cuerpo. Entonces, el virus de la hepatitis E se puede quedar en el hígado de este paciente. Y como va a provocar una infección crónica, o sea que se va a mantener a lo largo de los años, este virus de la hepatitis C sí puede provocarle cirrosis hepática a este grupo de pacientes. También hay otro grupo poblacional que si se infectan con el virus de la hepatitis E puede ser peligroso. El otro grupo son las embarazadas, las gestantes. En ellas hasta un 20% de embarazadas que se infectan con el virus de la hepatitis E pueden cursar con una falla hepática fulminante. Lamentablemente, no hay ninguna cura específica contra el virus de la hepatitis C. También el tratamiento es si tiene dolor, cálmale el dolor, si tiene fiebre, hay que calmarle la fiebre con el paracetamol, con medidas físicas. Pero se han estado haciendo ensayos, o sea, estudios, en los que la ribavirina, que es un medicamento que funciona para detener a los virus, se pueden usar en el virus de la hepatitis E. Pero el problema es que en las gestantes no podemos usar ese medicamento. Entonces, los médicos siempre que nos viene una embarazada con esos síntomas, tenemos que pensar que podría tener el virus de la hepatitis C. Pero también se ha relacionado al virus de la hepatitis C que pueden desencadenar el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? De lo que se ha estado hablando recientemente. Por otro lado, el virus de la hepatitis B, este es un virus muy inteligente. A diferencia de los otros virus, su información genética tiene una doble cadena, tiene un ADN, es parecido al nuestro. Antes de que la vacuna contra la hepatitis B formara parte del esquema de vacunación del Ministerio de Salud, nosotros estábamos considerados como un país con una prevalencia intermedia, alta incluso.
¿Qué significa? Que un gran porcentaje de nuestra población estaba infectado, había estado en contacto con el virus de la hepatitis B. Se consideraba de alta endemicidad cuando más de un 8% de la población de un país tenía esta infección. Pero este mapita que podemos ver aquí, en el lado A, tenemos una prevalencia alta, sobre todo en la Amazonía y en la zona Sierra Sur de nuestro país. Pero después, cuando se incluyó la vacuna, vemos que ahora somos un país con una prevalencia baja. Esto es importante recalcarlo, porque sí existe vacuna para evitar la infección por el virus de la hepatitis B. Porque una vez que el virus de la hepatitis B ingresa a nuestro organismo, este virus ya no se va. ¿Qué es lo que hace este virus? Coge un pedacito de su ADN y lo pega al ADN de nuestras células del hígado. Y hasta ahorita no tenemos ningún medicamento que vaya con unas tijeritas y retire ese ADN. Entonces, este virus, al pegar el ADN a nuestras células del hígado, usa nuestra célula para que se replique, o sea, para que se multiplique, para que se formen nuevos virus. Entonces, este es un gran problema. En cambio, si estamos vacunados, si estamos protegidos, aunque nosotros estemos en contacto con el virus de la hepatitis B, no nos vamos a infectar y podemos evitar todas las complicaciones que nos puede provocar infectarnos con el virus de la hepatitis B. ¿Cómo nos infectamos por el virus de la hepatitis B? Aquí sí, fundamentalmente es por exposición a sangre o fluidos corporales de personas que tengan este virus. Por ejemplo, ¿dónde encontramos alta cantidad de virus en la sangre? Lo de bueno es que en nuestros bancos de sangre, a todos los donantes, antes de que dejen la sangre, se les hace un despistaje, ¿no? Se les descarta que no estén infectados con el virus de la hepatitis B. Porque si no pasaran ese tamizaje, ese control, podríamos estar infectando personas con este virus. Es importante recalcar esto, porque cuando a veces tenemos familiares que van a ser sometidos a una cirugía en el hospital, nos van a pedir sangre, porque si hay alguna complicación, hay algún sangrado, necesitamos tener sangre a la mano para transfundir ese paciente. Entonces, cuando nosotros busquemos donantes, tenemos que buscar personas responsables, personas que no hayan tenido actitudes de riesgo de estar infectados con este tipo de virus, porque si no, cuando nos infectamos, hay que esperar un tiempo para que nuestras pruebas que hacemos para saber si el paciente está infectado o no por este virus se demoran. No es que hoy día me contagié y para mañana ya voy a tener la prueba positiva. Sale negativo, por eso lo llamamos periodo de ventana. Por este riesgo, el periodo de ventana, que cada vez que llevemos donantes al hospital, tienen que ser personas responsables para evitar la transmisión de esta infección. También podemos infectarnos por relaciones sexuales, porque hay una carga intermedia de este virus en el semen, en el flujo vaginal. A veces para evitar el embarazo, claro que se usan métodos anticonceptivos como la píldora, pero siempre debemos tratar de estar protegidos por métodos de barrera como el preservativo, porque las pastillas anticonceptivas están muy bien, hay que ser responsables, van a evitar que las personas se embaracen. Pero al usar un método de barrera, no solo vamos a evitar que se embaracen, sino que también van a evitar de infectarse por este virus. No solamente por relaciones sexuales nos infectamos con el VIH, también nos podemos infectar por el virus de la hepatitis B. Es más, es 30 veces más infectante que el VIH durante las relaciones sexuales. Entonces, siempre hay que estar protegidos y protegidas. Ahora, también las personas que usan drogas endovenosas también se pueden infectar, porque muchas veces cuando estas personas se drogan, lo hacen en grupos y a veces comparten las mismas agujas. Hay que tener cuidado con las zonas de tatuajes, porque también de esa forma nos podemos infectar. Muchas veces cambian las agujas, ¿no? Para evitar contagiarse, pero a veces la maquinita como aspira e inyecta la tinta, a veces en los conductos de estas máquinas pueden quedar los virus, entonces también nos podemos infectar. Y en cuanto a nuestros enseres de aseo personal, como rasuradoras, cepillos, tenemos que tener cada uno nuestro cepillo en un vaso aparte, cada uno su rasurador. No debemos compartir con nadie. La historia natural. ¿Qué es lo que pasa una vez que nos infectamos con el virus de la hepatitis B? El 65% de pacientes
no van a tener ningún síntoma. Solo un 35% se pueden poner amarillos, pueden tener cansancio, van al hospital, las transaminasas se les elevan y todo. Pero el 65% no tiene ningún síntoma. De todos ellos, más o menos entre el 20 y 30% de pacientes pueden desarrollar una infección crónica por el virus de la hepatitis B y puede mantenerse activa, y eso puede conllevar al desarrollo de cirrosis. ¿Qué es lo que ocurre con el virus de la hepatitis B? Este virus va a infectar nuestras células hepáticas y nuestro sistema inmune, en un afán de destruir a ese virus, de destruir a ese agente externo a nuestro cuerpo, va a lanzar muchos anticuerpos. Los anticuerpos son balitas que forman nuestros glóbulos blancos, nuestras defensas para destruir virus, para eliminar bacterias. Entonces nuestro sistema inmune va y ataca las células del hígado que tienen este virus. Entonces se produce una lucha entre el virus y nuestras defensas. Y lamentablemente nuestras defensas van a dañar a nuestras propias células hepáticas en el afán de destruir al virus. Al principio el hígado tiene la capacidad de regenerarse y están en plena lucha. Le matan una celulita, se regenera. Le matan otra celulita, pone una célula bebita. Pero cuando esta lucha dura muchos años, 10, 15 años, y muchas veces cuando ya tenemos 50 años o más, este poder de regeneración del hígado se vuelve más lento. Y sobre todo que ya comienzan a aparecer cicatrices, porque si siempre nos estamos lastimando un órgano, ese órgano va a tratar de curarse, pero al curarse muchas veces genera cicatrices. Y cuando esas cicatrices invaden a todo el hígado, a eso lo llamamos cirrosis. Entonces, al infectarnos con el virus de la hepatitis B, podemos desarrollar cirrosis. Pero además, como nuestro hígado ya va a estar alterado estructuralmente, la información genética de nuestro hígado también va a estar alterado por la presencia del ADN de este virus, hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Entonces, el virus de la hepatitis B no solo nos puede provocar cirrosis, sino que también nos puede provocar cáncer de hígado. Por eso que es importante la vacuna para evitar el desarrollo de estas enfermedades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con marcadores serológicos, o sea, con pruebas de sangre, para saber si es que estamos con la infección activa, es una infección crónica, o si es que el virus está circulando incluso por nuestra sangre. El tratamiento, tenemos medicamentos, el entecavir, el tenofovir, que son maravillosos. Hacen que el virus deje de replicarse, hacen que el virus se quede dormidito en el hígado. Pero lamentablemente, como les expliqué previamente, no tienen la capacidad de quitar el ADN del virus que ya está metido en el ADN de nuestras células hepáticas. Por último, ahora vamos a hablar del virus de la hepatitis C. Pertenece al género de pacivirus. Se estima que entre el 2 a 3% de la población mundial está infectada por el virus de la hepatitis C. Y esto más o menos corresponde a unos 130, 170 millones de personas. Pero en nuestro país tenemos una baja prevalencia de infección por el virus de la hepatitis B. Solo el 0.1% de nuestra población está infectada. ¿Cómo se transmite? El modo de transmisión es parecido al modo de transmisión por el virus de la hepatitis B, mediante sangre, relaciones sexuales, uso de drogas endovenosas, pero también nos podemos infectar, como lo había mencionado, si es que compartimos nuestro rasurador o nuestros cepillos. Porque al cepillarnos podemos tener pequeños sangrados, y si tenemos el virus de la hepatitis C, en esa sangrecita, si es que otra persona usa nuestro cepillo y también se lastima la encía, se puede infectar. Con las rasuradoras hay microtraumas, ¿no? Y a veces, bueno, ya es evidente el sangrado. Y si es que otra persona usa ese afeitador, también se puede infectar con el virus de la hepatitis C. ¿Cómo se diagnostica? Mediante también pruebas en sangre, anticuerpos, para ver si es que tiene o no el virus de la hepatitis C y una carga viral. Pero en el caso de la hepatitis C, no solamente va a afectar al hígado. El virus de la hepatitis C va a estar metidito ahí en el hígado, pero va a tener una afectación sistémica, va a afectar a otros órganos. Por ejemplo, puede desarrollar problemas como en los vasos, una vasculitis, una crioglobulinemia, incluso puede desarrollar resistencia a la insulina y también puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. También puede dañar a los riñones y provocarnos una glomerulonefritis y el desarrollo de una insuficiencia renal.
Entonces, el virus de la hepatitis C también es un virus muy peligroso, que no solo nos puede provocar cirrosis y cáncer de hígado, sino también nos puede provocar otro tipo de enfermedades. La ventaja que tenemos, bueno, tenemos una desventaja con el virus de la hepatitis C, que hasta ahora no tenemos vacunas. Es un virus que muta tanto, que cambia tanto, que cuando se está inventando una vacuna ya cambió de forma y no hay forma de detenerlo. Tenemos esa desventaja, no tenemos vacuna contra la hepatitis C, pero sí tenemos la ventaja que actualmente contamos con un tratamiento que tiene una posibilidad de cura mayor al 95%. Esa es la primera vez que se descubre un medicamento que cura la infección de un virus y que ha sido de forma rápida para términos médicos. El virus de la hepatitis C recién se descubrió en 1989 y a partir del 2013 se inventaron los antivirales de acción directa, que la segunda generación de ellos tenían un 90% de posibilidades de cura. Y ahora con los medicamentos que tenemos un 95 a 99% de posibilidades de cura. Iniciamos con medicamentos que el paciente tenía que inyectarse cada semana durante un año. Y miren, ve, y con unas tasas de curación muy bajas del 16%, luego subimos al 35% cuando se adicionó otro antiviral, subimos al 44%. Y ahora con medicamentos dadas por vía oral con pastillas, tenemos una posibilidad mayor al 95% de cura y el tratamiento tan solo dura 3 meses. Y ahorita, como la infección por el virus de la hepatitis C forma parte del Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud, todos tenemos acceso gratuito a este tipo de tratamiento. Entonces, muchas gracias. Esta ha sido la presentación. Y Cris, excelente presentación. Exacto, ¿no? No sé si tendrán algunas preguntas, alguna duda con respecto a la infección crónica por el virus, bueno, por todos los virus de las hepatitis, todos los tipos que tenemos. No, sí, Cris, y de verdad, yo maravillado, yo sé que a ti, el hígado es uno de tus órganos favoritos dentro de esta especialidad de gastroenterología, la hepatología es, como dice, tu pasión, y todos, pues, siempre le decimos al hígado, solamente nos preocupamos cuando ya la cosa está muy grave y hay veces es justamente momentos antes, meses o a veces inclusive años antes, que podemos hacer muchas cosas para evitar que este órgano tan noble como tú dices, que tiene tanta capacidad de recuperación, no sea sacrificado al final. Por acá nos pregunta Miriam, ¿qué pasa con la cirrosis autoinmune y la hepatitis C? Ya. La hepatitis C generalmente nos puede provocar una infección crónica, ¿no? Que va a afectar al hígado, va a invadir al hígado el virus de la hepatitis C. Y el daño que ocurre en el hígado es parecido como el de la hepatitis B. Nuestro sistema inmune se activa y tratando de eliminar al virus de la hepatitis C, comienza a dañar a nuestras células hepáticas. No sé si alguna vez han visto alguna guerra, por ejemplo, cuando Estados Unidos va a la guerra, lanza una bomba y ups, cayó en una zona de hospital, ¿no? Entonces, y eran zonas que no debían dañar, pero dañaron. Algo parecido pasa con nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune se activa, forma anticuerpos y ataca al virus, pero como el virus se encuentra dentro de las células hepáticas mueren. Entonces, si es que esta lucha no se detiene, el hígado ya va a comenzar a curarse no solo poniendo células bebitas nuevas, sino que va a comenzar a generar cicatrices. Y esas cicatrices se van acumulando y cuando invaden a todo el hígado, nos producen cirrosis hepática. En el caso de las hepatitis autoinmunes, ¿en qué consiste? ¿Por qué ocurre esta enfermedad? No se sabe. Tiene que haber un componente genético, pero tiene que haber un efecto externo que active este componente genético. A veces se cree que puede ser una infección viral, algún medicamento, en la que nuestro sistema inmune se confunde. Como ya habíamos hablado de los anticuerpos, estos anticuerpos son como balitas que forman un tipo de glóbulo blanco, ¿no? Los linfocitos, que cuando ingresa un virus, una bacteria, lo identifican, reconocen su forma y forman unas balitas específicas para eliminar ese virus, para eliminar a esa bacteria. Pero a veces nuestro sistema inmune se confunde
y ve a las células del hígado como si fuesen bacterias y empieza a formar anticuerpos que van y atacan y comienzan a destruir a nuestras propias células hepáticas. Entonces el hígado trata de regenerarse, pero también comienza, cuando este daño se da de forma crónica, comienza a generar cicatrices. Y de igual forma, las cicatrices cuando invaden el hígado nos pueden provocar cirrosis. Perfecto, muy bien. Entonces, yo creo que de verdad todo aquello que daña al hígado es complicado. Yo mientras ahorita te hago otra pregunta, a veces la gente dice, pero si yo tomo el Campurin, o si yo me pongo, disculpa que use una marca, me pongo Epavionta, o tomo Epavionta, o todos los que comience con Epamax, lo que tú quieras, con eso debe bastar para proteger mi hígado. ¿Eso es verdad o eso es mentira? No, no, y es importante que ha mencionado eso porque me ha hecho recordar algo, porque justo que nos queremos manifestar, porque a veces podemos estar engañados, ¿no? Nos dicen, miren, este producto o este otro producto protege al hígado, si sales a beber, antes de beber, toma esto para que tu hígado esté protegido, o después de beber, inyéctate estas vitaminas, estos antioxidantes para proteger el hígado. Eso no funciona, no hay forma de proteger al hígado si es que va a estar afectado por consumo abusivo de alcohol, por infección por el virus de la hepatitis B, por consumo de la hepatitis C o si es que tenemos hígado graso. Esas sustancias, esos medicamentos que refieren que protegen el hígado, no es cierto, no lo protegen, no hay nada que pueda proteger al hígado excepto llevar una vida saludable, una dieta balanceada y actividad física adecuada en nuestra vida. Y si es que vamos a brindar, no excedernos. ¿Ya? Porque si lo hacemos de forma frecuente o de repente me dicen, pero doctora, yo no bebo todos los días, yo solo bebo un día a la semana, no tengo un consumo abusivo de alcohol, pero si es que en un día a la semana, digamos, en una fiesta de 4 horas, te acabas una botella de pisco, una botella de whisky, 3 botellas de vino, sí vas a dañar tu hígado, a pesar que solo bebas un día a la semana. El daño se da por la gran carga de alcohol que en ese momento está recibiendo tu hígado. Y ni Epavionta ni ningún otro tipo de medicamentos que venden van a proteger tu hígado. No hay que confiarnos. Una vez nos han comentado que en las puertas, no sé, que en las puertas de las discotecas estaban entregando estas sustancias a los jóvenes para que protejan su hígado. Y eso nos parece muy peligroso porque confiados en que su hígado va a estar protegido, probablemente se excedan en el consumo de alcohol. Y de acá a un tiempo vayamos a tener un mayor número de pacientes con daño hepático, con cirrosis, debido al consumo abusivo de alcohol. Lo último que me has dicho me has asustado. Y eso nos han mencionado, por eso que como Asociación Peruana de Estudio del Hígado estamos pensando pronunciarnos, ¿no? Porque eso es peligroso para nuestra población. Por si acaso, estos productos que estamos hablando, Epavionta, Epamax, en realidad no son malas medicinas, pero no sirven para el hígado. Tienen el nombrecito. Yo siempre les fastidio cuando dicen, pero ¿por qué le han puesto Epavionta? Porque principalmente son vitamina B12 y la principal fuente de vitamina B12 es el hígado, tiene mucha vitamina B12, ahí es donde se almacena. Pero eso no significa que te va a proteger el hígado por ningún lado, simplemente es un buen nombre, marquetero, hay que reconocerlo, pero no es para proteger el hígado. Es una buena medicina, pero para otra cosa, no para proteger tu hígado. Eso tiene que quedar bien grabado, como dice la doctora Cris. Por acá, nuestra amiga Miriam nos completa, y acá sí me complica porque esta es una pregunta un poco más técnica. Dice, tengo hepatitis C con cirrosis compensada, estadio 3, no tengo tratamiento, nunca me ha recetado nada desde 2015, pues mi hepática sigue en mantina. A ver, Cris, todo paciente que sea diagnosticado con hepatitis C debe ser tratado. Y sobre todo porque ahora tenemos acceso al tratamiento. Y ya le desarrolló cirrosis hepática. O sea, un objetivo de dar tratamiento para la hepatitis C es prevenir que desarrollen cirrosis hepática. Pero hay otros objetivos. Ya desarrolló, eso no vamos a poder cumplir. Pero el otro objetivo es disminuir el riesgo de que desarrolle cáncer de hígado. Y también, si es que para mantener a su cirrosis compensada, porque si ahorita usted está con el virus de la hepatitis C y sigue atacando a su hígado,
esa su cirrosis hepática va a seguir progresando y el estado del paciente va a seguir empeorando. Entonces, si tiene cirrosis hepática, también se le tiene que tratar el virus de la hepatitis C para evitar mayor daño al hígado y para disminuir el riesgo de carcinoma hepatocelular. En este caso ya no podemos decir evitar, porque ya el hecho de tener cirrosis, así no tengamos la hepatitis C, ya es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de hígado. Pero si te quitamos el virus de la hepatitis C, ese riesgo disminuye. Y sobre todo porque al frenar el daño que está realizando el virus de la hepatitis C sobre tu cirrosis, usted se va a sentir o se va a mantener más estable por más tiempo. Ahora que acuda a algún establecimiento de salud en el que se atienda, porque el Ministerio de Salud distribuye este tratamiento de forma gratuita. Por ejemplo, el año 2017 teníamos que usar la combinación de 2 antivirales de acción directa y uno de ellos nomás costaba 80,000 soles. 80,000 soles, el otro 35,000 soles. O sea, en la vida había cura, pero en la vida real pues, pocas personas pueden tener acceso a ese medicamento, o sea, ese costo de ese medicamento. Ahora con la Organización Panamericana de la Salud hace unos años se logró y se consiguió tratamiento para que a precios mucho más baratos que asume el Ministerio de Salud para dar tratamiento a nuestra población de forma gratuita. Perfecto, Cris. Me entra la duda, ¿a dónde tiene que ir? ¿A infectología o a gastroenterología para que A cualquiera de los 2 servicios, tanto infectología como gastroenterología pueden dar tratamiento para la hepatitis C. Ahora se ha vuelto tan sencillo que en realidad otras especialidades incluso pueden tratar, pero en el caso de la señora, como ya desarrolló cirrosis hepática, entonces no solo tenemos que ver lo de la hepatitis C, sino también el estado del hígado. Entonces le recomendaría que vaya a gastroenterología. Perfecto, sí, el enfoque es muy, muy adecuado, Cris. Yo de verdad, Cris, todo este tema es una cosa que poca gente lo menciona y lo conoce. Yo recuerdo que cuando salió la epidemia del VIH, VIH-Sida, mucha gente se escandalizó y decía, y todo ese problema. Y muchas veces esta enfermedad, tanto la hepatitis B o la hepatitis C, cualquiera de ellas, tiene también una vía de contagio muy similar muchas veces, y con una tasa de contagio a veces mucho mayor, porque nadie lo dice calladito y no se cuida. Y es importante saber que existe prevención en un lado, tratamiento del otro lado, y no es que no pasa nada, como nadie lo menciona, no debe ser peligroso, es muy peligroso, y lo peor de todo es que es contagioso, ¿no? Contagioso. Entonces, es algo que debemos poder intervenir. Por acá, Por ejemplo, sí, doctor, en el caso de la hepatitis B, tenemos medicamentos para frenar el daño que hace el virus y que también hace nuestro sistema inmune a nuestro hígado, ¿no? Frena el daño, pero no cura. Entonces, lamentablemente, hasta ahora no tenemos medicamentos que curen por completo el virus de la hepatitis B. Entonces, un objetivo a nivel mundial es erradicar este virus, pero si no tenemos cura, ¿cómo lo vamos a erradicar? Hay una forma, la vacunación. Porque a diferencia, cuando nos vacunamos contra el COVID, esta vacuna no evita que desarrollemos COVID, sino que disminuye la posibilidad que hagamos un COVID severo, que nos dé una neumonía severa y que fallezcamos. A diferencia de esto, la vacuna contra el virus de la hepatitis B evita que nos infectemos. Así estemos en contacto con el virus de la hepatitis B, pero si estamos protegidos, no nos vamos a infectar. En el esquema de vacunación peruano, que es uno de los mejores a nivel mundial porque es súper completo, a partir más o menos del año 2000, a fines de los 90, se implementó la vacunación contra el virus de la hepatitis B en los recién nacidos. Idealmente se les debe administrar la vacuna dentro de las primeras 12 horas de nacido, máximo 24 horas, porque así van a estar protegidos contra el virus de la hepatitis B de por vida. Entonces, mamitas, vacunen. Futuras mamás, vacunen a sus bebés y cumplan con el esquema. En cambio, los que hemos nacido antes, no hemos tenido esa ventaja, nos tenemos que ir a vacunar,
Por ejemplo, en el año más o menos 2004, cuando ya iba a hacer mis primeras prácticas en el hospital, la norma fue, no, ningún estudiante de medicina ingresa al hospital si es que no está vacunado. Allí recién, siendo estudiantes de medicina, nos preocupamos, ¿nos hemos vacunado? No. Y nos vacunamos. El problema ya es que cuando nos vacunamos de adultos, nuestro sistema inmune no va a reactivarse tan bien como cuando estamos recién naciditos. Entonces, generalmente estamos protegidos por unos 10 años y luego hay que dosar nuestros anticuerpos para ver si es que aún seguimos protegidos. Por ejemplo, más o menos yo me vacuné en el 2004, me hice un control de anticuerpos en el 2017 y mis anticuerpos ya estaban en valores menores de 100. Estamos protegidos cuando los anticuerpos tienen valores mayor de 10, pero miren, ve cómo a lo largo de los años va bajando, ¿no? Y a veces, y bueno, y se recomienda poner un refuerzo. Pero si es que hasta el momento no se han vacunado contra la hepatitis B, vacúnense. Esa es la única forma que tenemos hasta el momento de erradicar esta infección en nuestro país y a nivel mundial. Para los que nos ven, por si acaso, yo también soy médico, para nosotros es una responsabilidad de también predicar con el ejemplo. Y nosotros, para ingresar a trabajar en el hospital, nos vacunamos contra hepatitis B. No solamente contra eso, este año ya tengo mi bivalente encima, tengo mi influenza también Influenza. bien colocadita, o sea, no es que, ¿cómo digo? A nosotros no nos dan plata por vacunar, o sea, nosotros no es que dice que los seguros le están comprando al médico para decir que vacunen a la gente. No saben cómo ayuda las vacunas. Para mí es la cosa, y para todas las enfermedades. Voy a hacer un ejemplo drástico que es la vacuna contra el rotavirus, que es un virus muy chiquitito que provocaba diarrea en los niños. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, año 94, 95, yo recuerdo que las salas de los hospitales en verano estaban rellenas de salas de rehidratación oral porque eran niños y niños que se nos enfermaban con diarrea, vómitos, y muchos se morían o se quedaban chiquitos por tanta diarrea, ¿no? Se retrasaba su crecimiento cerebral y corporal. Ahora Eso. ya no existe. Ahora ya no hay ningún hospital tiene salas de rehidratación oral porque ahora los niños los vacunamos contra eso y es una maravilla. Qué impacto que ha tenido. Lo mismo pasa con la influenza, la vacuna contra la neumonía, que sin ser perfectas, y cuando me refiero a perfectas no me refiero a malas, sino que lamentablemente a veces no nos pueden cubrir al 100%, pero igual cumple un buen efecto. Imagínense, la doctora está diciendo que la vacuna contra la hepatitis B protege al 100% si le colocan casi recién. ¡Qué maravilla! ¡Qué excelente! ¿Cómo proteger a nuestra descendencia? ¡Qué bonito, de verdad! Así que, Cris, yo creo que de verdad, fuera de que quizás todavía no tengamos vacuna contra la hepatitis C, pero el hecho de tener al menos contra una de ellas, que es la hepatitis B, es importante vacunar. Ojo que no te protege contra la hepatitis C, cada vacuna es contra un virus específico. No es de que ya he Sí. vacunado contra la hepatitis C, no me pasa nada. No, ese virus de la hepatitis C cambia demasiado. Hasta ahora no hay vacuna, pero Ah, hay cura. ah. Entonces, Cris, qué bueno que estamos tomando conciencia, qué bueno que hay tratamiento tanto preventivo con la vacuna como tratamiento curativo si se da tiempo y se cumple, porque también no es que una semanita de tratamiento y ya estoy curado. El tratamiento está diciendo que son 2 meses bien llevados de tratamiento. Ay, para el virus de la hepatitis C varían, pueden ir de 12 semanas, o sea, de 3 meses, ¿Ya? hasta 24 semanas. Por ejemplo, en los que no tienen cirrosis o están en la fase inicial de la cirrosis, 12 semanas. En cambio, cuando la cirrosis ya está un poco avanzada, seguramente los que tienen cirrosis han escuchado Child B, Child C, que es una clasificación para ver el estado en el que se encuentra el paciente, el pronóstico. Cuando ya está un poquito más avanzado, en ellos sí el tratamiento tiene que durar el doble, ¿no? 24 semanas para tener esa posibilidad de cura, que es importante. Pero su gastroenterólogo le puede ayudar a definir cuál es su mejor tratamiento, viendo cómo está su hígado. Sobre todo porque bueno, ya me dio, doctor, ya sabe que ya déjeme morir. No, porque puedes tener una calidad de vida excelente y muy larga y no fastidiar a la familia y no sentirte mal tú y ser productivo y llevar una vida bastante buena, ¿no? Que ese es el objetivo.
Cris, gracias más bien por tu tiempo, de verdad, tiempo que no te escuchaba, de verdad, Cris, tú tienes una capacidad. A quienes, por favor, han entrado tarde, les recomiendo, de verdad, vuelvan, compartan esta presentación. La doctora Cris no saben qué capacidad didáctica tiene y cómo le gusta enseñar. Yo la aprecio todos estos años que la conozco. Es una capacidad increíble, Cris, te envidio. Gracias, Y doctor. a todos los amigos que han mandado, no estoy mencionando, pero muchas gracias por los saludos, a todos los amigos que nos han enviado saludos. Y Cris, entonces, tus palabras de cierre para esta presentación. Muy bien. Creo que cuanto más informados estemos, más protegidos vamos a estar. Tenemos que ser muy cuidadosos con el lavado de las manos para evitar infectarnos con los virus como la hepatitis A, la hepatitis E. Y tenemos que tener nuestra correcta vacunación para evitar infectarnos con el virus de la hepatitis B. Y recuerden, hay esta frase, para evitar la infección por el virus de la hepatitis B y para la hepatitis C, los métodos de barrera son importantes, porque no solamente, bueno, ¿no? A veces más nos preocupamos por el VIH, como lo mencionó, pero estas otras infecciones también nos pueden provocar un daño crónico en nuestro organismo. Y para las parejas, a veces, cada vez que pasan los años, hay mayor confianza y en el mismo vaso podemos poner los cepillos, podemos compartir los afeitadores. No, 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 no. Cada uno siempre a su, en su vaso independiente para disminuir incluso el riesgo de infección, sobre todo el hepatitis C. Entonces, amigos que se han conectado, cuidado de manos, vacunación y siempre participen de las ponencias de Medi porque cada día aprenden más y cuanto más informados estemos, más protegidos vamos a estar. Muchas gracias. Gracias a ti, Cris, y a todos Gracias, ustedes. doctor. Gracias por estar acá. Si les ha gustado, no se olviden de compartir. Todas las de la doctora Cris, compártanlas porque son excelentes. Y por favor, si van a tomar, con moderación. Y moderación es poquito, por favor. No es que tomo solo una vez por semana, como ha dicho la doctora Cris. Si lo tomas exageradamente, y bueno, hay que ser sinceros, la palabra exagerada varía mucho de persona en persona. Traten de solo brindar, no más que eso, por favor. Así que pasen unas bonitas fiestas patrias, no se, como dice, no malogren su hígado, no hay pastillas que prevengan el daño del hígado por alcohol, más que tomar poquito. Así que un abrazo enorme, Cris, gracias por tu presencia. A todos ustedes, muy felices patrias acá, mis amigos de Perú. Y a todos ustedes, cuídense mucho, un placer. Nos vemos, hasta el próximo miércoles. Gracias.